El amarillo, antes de que saliera el sol, antes de que la ciudad hiciera ruido, lo primero que aparecía en la esquina era ese amarillo. Usted lo esperaba en la parada con las manos metidas en las bolsas del pantalón. Hacía frío. El aire de la mañana en la periferia se sentía en la cara y olía a diésel frío, a ese olor dulzón que se pegaba a la ropa y que ya nadie huele. Y entonces se escuchaba el motor a 2 cuadras. La puerta de acordeón se abría con ese chirrido que todos conocíamos. Subía usted, echaba la moneda en la alcancía y se agarraba del tubo mientras el camión arrancaba con esa sacudida que lo hacía dar un paso atrás. Ese camión amarillo lo llevó al trabajo durante 14 años. Y una madrugada de sábado, sin aviso, sin explicación, los camiones amarillos no salieron. Los trabajadores llegaron a las 3 de la mañana, como todos los días, a sacar las corridas. Encontraron las puertas de los módulos cerradas y policías con escudos parados enfrente. Nadie entró. Ese día la ciudad amaneció sin transporte. La versión que dio el gobierno esa mañana cabía en 2 palabras: insolvencia económica, y hay algo que casi nadie sabe de ese expediente. Dentro del propio gobierno hubo un funcionario que propuso otra salida, una salida que castigaba a los responsables sin destruir el servicio. Ese hombre está muerto, y el hombre a quien se lo propuso también. Guarde ese dato, porque a él vamos a llegar. Primero hay que entender de dónde salieron esos camiones, porque tampoco estuvieron ahí desde siempre. Los abuelos de esos autobuses empezaron a rodar por Paseo de la Reforma en 1942, con una línea que se llamaba Lomas de Chapultepec. Era una empresa privada, elegante, de primera clase. Duró hasta que quebró, y en 1958 el Departamento del Distrito Federal la absorbió. Ahí nació la costumbre de que el gobierno de la ciudad operara camiones. Pero el asunto de verdad empieza cuando Carlos Hank González era regente. En 1981, Hank hizo algo que hoy sería impensable. Le quitó las concesiones a todos los permisionarios privados que movían pasajeros en autobús dentro del Distrito Federal. Todas, de un plumazo. Las unidades de esas empresas pasaron a manos de un organismo nuevo, creado por decreto del presidente José López Portillo. Ese organismo se llamó Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100. Ahora bien, ¿por qué el gobierno querría cargar con semejante bulto? Operar autobuses cuesta dinero, da problemas y no deja utilidad. La respuesta está en el mapa de la ciudad de aquellos años. Los permisionarios privados corrían donde había gente que pagaba. Reforma, Insurgentes, las avenidas grandes. Los que vivían en Iztapalapa, en Coajimalpa, en Gustavo A. Madero, en los pueblos que apenas se estaban tragando la mancha urbana, esos tenían que caminar kilómetros o pagar 2 o 3 transbordos para llegar al centro. Eran los que salían de su casa a las 5 de la mañana, los que menos podían pagar y más lejos vivían. Ruta 100 se creó para cubrir exactamente ese hueco, la parte del mapa que no era negocio. Y funcionó. 2 años después de arrancar, en 1983, se unificó el color de toda la flota. Antes andaban revueltos, de distintas empresas, de distintos tonos. A partir de ese año, todos amarillos. Esa decisión de pintura convirtió al camión en algo que usted reconocía a media cuadra de distancia sin leer nada. Para mediados de los 80, la red cubría la Ciudad de México y buena parte de los municipios conurbados del Estado de México. Más de 200 rutas y una flota que llegó a rondar los 7,500 autobuses. 7,500. Para que se dé una idea de lo que significa ese número, hoy, 30 años después, el sistema público que sustituyó a la Ruta 100 opera con poco más de 1,000 unidades. Especialistas en transporte urbano que estudiaron ese periodo, como el investigador Jorge Legorreta, llegaron a describir a Ruta 100 como la empresa estatal de autobuses más importante y eficiente que ha tenido la Ciudad de México.
La época dorada del transporte público capitalino. Si a usted le tocó vivir ese momento y siempre sintió que la historia de esos camiones amarillos tenía un pedazo que nunca le contaron completo, este canal es para usted. Suscríbase. Cada semana un vehículo distinto, con la razón real detrás de su desaparición. Vale la pena detenerse un momento en lo que era subirse a uno. La tarifa era ridícula. Tan barata que el chiste de la época era que costaba menos llegar al trabajo que comprarse un refresco al llegar. Usted echaba la moneda en la alcancía y el chofer ni volteaba. No había torniquete, no había tarjeta, no había pantalla. Había una caja metálica y confianza. Los asientos eran duros, los tubos estaban fríos en invierno y pegajosos en mayo, las ventanas corredizas se atoraban siempre del mismo lado, y arriba de la cabina iba pegado el número de la ruta con el letrero del destino, escrito a veces a mano, con el nombre de un pueblo o de una estación del metro. Una parte importante de esas carrocerías se armó en México. Mexicana de Autobuses, la empresa que la gente de la industria conocía como Masa, produjo unidades urbanas para el sistema en aquellos años. Camiones diseñados para aguantar el bache mexicano, el tope mexicano y la subida a las colonias altas, cargando 80 personas. Y ese es el punto que se pierde cuando se habla de este tema en términos de contabilidad. Detrás de esos 7.500 camiones había una máquina completa, talleres propios repartidos por toda la ciudad, mecánicos de planta que conocían cada unidad por su número. Almacenes de refacciones, escuela de manejo, 50 módulos donde los camiones dormían, se lavaban y se reparaban. 14 años tomó levantar esa infraestructura, pieza por pieza, presupuesto por presupuesto, sexenio por sexenio. Desmontarla tomó una madrugada. Ahora, si usted viene de esa generación, ya sabe hacia dónde va esto, porque la parte que sigue es la que le tocó vivir. Una empresa de ese tamaño necesita gente, mucha gente. Choferes, mecánicos, despachadores, administrativos, personal de talleres. En su mejor momento, Ruta 100 tuvo del orden de 20,000 trabajadores en la nómina. 20,000 familias que comían de esos camiones. Y esos 20,000 se organizaron en un sindicato. El Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100. Sutaur 100. El 3 de mayo de 1989, ese sindicato estalló la huelga. La demanda era simple y brutal: duplicar el salario. 100% de aumento. La ciudad se quedó parada. El conflicto terminó con un arreglo que a nadie dejó contento. El aumento que se firmó anduvo alrededor del 14%, muy lejos de lo que se pidió. Y venía con una condición que pesó mucho más que el porcentaje: la eliminación de cerca de una tercera parte de las plazas. Haga la cuenta. De 20,000 trabajadores se fueron miles. Aquí es donde la historia deja de ser bonita, y donde hace falta decir algo que muchos videos sobre este tema prefieren saltarse. El manejo interno del sindicato quedó bajo sospecha desde entonces, y no lo dice el gobierno. Lo dicen los propios trabajadores de base, que 31 años después siguen litigando contra su antigua dirigencia por el destino del dinero. En febrero de este año, extrabajadores de Ruta 100 bloquearon las instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México reclamando pagos que nunca les llegaron. 31 años. El pleito sigue vivo. Entonces tenemos una empresa que da un servicio que nadie más quiere dar, con un sindicato poderoso, un conflicto interno sin resolver y un gobierno que empieza a ver ese organismo como un problema político más que como un servicio público. Mientras tanto, algo estaba pasando en las calles. Durante los años 80 y principios de los 90, empezaron a multiplicarse las combis y los microbuses. Muchos de ellos corriendo derroteros que iban prácticamente encimados a las rutas de los camiones amarillos.
Menos capacidad, más contaminación, tarifas parecidas y una estructura de permisos que crecía por su cuenta. El transporte que Hank González había quitado en 1981 estaba regresando por la puerta de atrás. Y funcionaba distinto. La combi paraba donde usted levantara la mano. Salía cuando se llenaba, el chofer cobraba en su mano y ese dinero se quedaba en su bolsa. Para el pasajero apurado era más rápido. Para el que iba de pie en una curva era otra cosa. Mientras tanto, los camiones amarillos empezaron a verse más viejos. Menos personal en talleres, refacciones que tardaban, unidades paradas esperando una pieza. El subsidio que llegaba de arriba se iba en nómina antes de tocar el mantenimiento. Si usted alcanzó a notar ese deterioro, si se acuerda de haber esperado más de la cuenta en la parada en esos años, escríbalo en los comentarios. Y si le interesa la historia real de los vehículos que movieron a México, suscríbase al canal. Aquí no repetimos la versión oficial, porque la versión oficial de lo que pasó después tiene un problema de fechas. Y aquí viene la pregunta que da título a este video, la que seguramente usted se hizo alguna vez. Si el servicio funcionaba, si movía a millones de personas al día, si era el más grande del país, ¿cómo termina un sistema así de un momento a otro? La respuesta empieza a la 1:30 de la madrugada de un sábado. Sábado 8 de abril de 1995, vísperas de Semana Santa. La ciudad medio vacía, mucha gente de vacaciones, las oficinas cerradas. El momento perfecto para hacer algo sin que nadie mire. El gobierno del regente Óscar Espinosa Villarreal desplegó un operativo simultáneo en distintos puntos de la capital. Granaderos con escudos y toletes tomaron el control de los módulos operativos de la empresa, los encierros donde dormían los camiones. Se cerraron los accesos, se impidió la entrada del personal. Hora y media después, a las 3 de la mañana, llegaron los trabajadores del primer turno a sacar las corridas del día. Se toparon con la policía. Ese mismo día, y en los que siguieron, se detuvo a Ricardo Barco y a otros 11 dirigentes del Sutaur 100. La acusación: desviar 9 millones de pesos del Fondo de Ahorro de los Trabajadores. Fíjese bien en el orden de los hechos, porque importa. Las órdenes de aprehensión ya estaban giradas antes del operativo. La toma de los módulos y la detención de los líderes ocurrieron el mismo fin de semana. Todo estaba preparado. El argumento oficial para declarar la quiebra fue doble: insolvencia económica y deficiencia del servicio. Jesús Salazar Toledano, entonces secretario general de Gobierno del Departamento del Distrito Federal, señaló que el deterioro financiero venía de lo que llamó la coadministración entre el sindicato y funcionarios del propio organismo. Como síndico de la quiebra se designó a Banobras. Y la ciudad, mientras tanto, ¿en qué se movía? En camiones prestados. El gobierno improvisó un programa emergente de transporte con unos 750 autobuses reunidos donde se pudo, unidades escolares, camiones foráneos. 750 unidades para sustituir a 7.500. Se ofreció gratis, porque cobrar por aquello habría sido difícil de justificar. Ese remiendo duró más de lo que nadie esperaba. Los bienes quedaron en manos de un consejo de incautación y el servicio se operó bajo un esquema temporal durante 5 años. Hasta el año 2000 no se creó un sustituto formal, la Red de Transporte de Pasajeros, ya bajo el gobierno de Rosario Robles, que ese mismo año firmó el decreto de extinción definitiva del organismo. 5 años de provisional. La segunda ciudad más grande del hemisferio, con un sistema de transporte público de emergencia. Y en esos 5 años pasó lo que tenía que pasar. El hueco que dejaron los camiones amarillos se llenó con permisos nuevos para microbuses y combis. Rutas que antes cubría una sola empresa se repartieron entre decenas de operadores particulares.
Los módulos, que eran terrenos enormes en zonas urbanas cada vez más caras, se fueron por partes. Unos cuantos quedaron para el servicio público, otros pasaron a esquemas privados. Cuando por fin arrancó el sistema que sustituyó a Ruta 100, arrancó con una fracción de aquella flota. Nunca volvió a acercarse a los 7.500 autobuses. Ahora bien, hasta aquí esto se parece a un conflicto laboral duro con un desenlace injusto, feo, pero explicable. Lo que pasó después es lo que convirtió el expediente de Ruta 100 en uno de los casos más oscuros de la historia política mexicana reciente. El lunes 10 de abril, 2 días después del operativo, apareció muerto en su despacho Luis Miguel Moreno, secretario de Transporte y Vialidad del Departamento del Distrito Federal. Era el funcionario responsable de ejecutar la decisión de la quiebra. Su cuerpo tenía 2 disparos en el pecho. La versión oficial fue suicidio y se estableció en menos de 24 horas. Pasaron 2 meses. El 18 de junio, cerca de las 11:30 de la noche, Jesús Humberto Priego Chávez llegaba a su casa en la colonia Prados, Coyoacán. Priego Chávez era el fiscal que llevaba los procesos contra los 11 líderes sindicales detenidos. Un auto lo siguió, lo acorraló contra la puerta de su domicilio y lo mataron de un balazo en el cráneo. La autoridad lo presentó como un asalto. Al día siguiente, 19 de junio, alrededor de las 10 de la noche, en un despacho del edificio número 300 de Avenida Insurgentes, mataron a Abraham Polo Uscanga. Polo Uscanga era magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y tenía una particularidad dentro de este expediente. Se había negado. Semanas antes de su muerte, Polo Uscanga denunció públicamente que estaba siendo presionado para librar órdenes de aprehensión contra los dirigentes del Sutaur 100. Su argumento para negarse fue de una sencillez incómoda. No había pruebas suficientes para proceder. Señaló directamente al entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Saturnino Agüero Aguirre, como la persona que lo presionaba. Esa denuncia le costó el retiro forzado del cargo. 3 funcionarios ligados al mismo caso, muertos en 72 días. Y aquí hace falta ser muy claro, porque este canal se sostiene en lo que puede documentarse. Ninguno de esos 3 casos ha sido esclarecido. Los expedientes del supuesto suicidio de Moreno y del homicidio de Priego Chávez llegaron a reportarse como extraviados dentro de la propia Procuraduría Capitalina años después. En el caso de Polo Uscanga, hubo detenidos, testigos que se retractaron y un proceso que se atoró. Los funcionarios señalados negaron todo. Espinosa Villarreal declaró ante el Ministerio Público que nunca giró orden alguna a ningún funcionario del Tribunal Superior de Justicia y que no tenía interés en ese asunto. Agüero Aguirre declaró que jamás manifestó consigna ni recomendación en ningún juicio y sostuvo que las órdenes de aprehensión las gira un juez y no un magistrado. Nadie ha sido condenado por ninguna de las 3 muertes. Y ahora sí, la parte que casi nunca se cuenta. En marzo del año 2000, 5 años después de los hechos, un testigo llamado Felipe Victoria Cepeda declaró ante el Ministerio Público sobre unas conversaciones que había tenido con Polo Uscanga antes de que lo mataran. Según esa declaración, a principios de 1995, el secretario de Transporte y Vialidad, Luis Miguel Moreno, le pidió su opinión al magistrado sobre el asunto de Ruta 100. Le preguntó qué hacer, y Polo Uscanga le dio una respuesta. Le sugirió que, en lugar de decretar la quiebra de la empresa, presentara una denuncia penal por las irregularidades que existían. Léalo otra vez, porque en esa frase está todo. Perseguir a los responsables, investigar el dinero del fondo de ahorro, llevar a los tribunales a quien tuviera que ir, del sindicato o de la administración, sin importar de qué lado estuviera, y dejar los camiones rodando. Existía una salida que castigaba a los culpables sin quitarle el transporte a la gente que salía de su casa a las 5 de la mañana.
Un magistrado del Tribunal Superior de Justicia la puso sobre la mesa, y se la puso sobre la mesa precisamente al funcionario encargado de tomar la decisión. Nadie la tomó. El 8 de abril se decretó la quiebra. El 10 de abril, Moreno apareció muerto en su despacho. El 19 de junio, Polo Uscanga apareció muerto en el suyo. Este canal no va a afirmar que existe una relación causal entre esas muertes y aquella conversación. Los expedientes están abiertos, los testigos se contradijeron y ningún tribunal lo ha establecido. Lo que sí está documentado es la cronología. Y la cronología habla sola. Lo que le vendieron a la ciudad en abril de 1995 fue una disyuntiva de dos puertas. O se quedaba una empresa quebrada y saqueada, o se cerraba. Punto. Elija. Había una tercera puerta. Alguien dentro del sistema la señaló. Y a los pocos meses, ese hombre estaba muerto en un despacho de insurgentes. 31 años después, el amarillo desapareció de las calles de la ciudad. Los módulos se repartieron. Unos cuantos quedaron para el nuevo sistema público, otros terminaron en manos de esquemas privados, y varios simplemente se vendieron. Los extrabajadores siguen reuniéndose cada año, siguen bloqueando avenidas, siguen esperando que alguien les explique dónde quedó el dinero de su fondo de ahorro y dónde quedó su liquidación. Y los que subían a los camiones nunca recibieron ninguna explicación, ni entonces ni ahora. Si usted esperó alguna vez en una parada antes del amanecer, con las manos frías, escuchando el motor acercarse a 2 cuadras de distancia, sabe de qué estamos hablando. Ese camión llegaba. Todos los días llegaba. Y un sábado dejó de llegar, y en su lugar llegó un camión escolar prestado. Cuéntenos en los comentarios en qué ruta se subía usted, en qué esquina esperaba, porque esos números de ruta se quedaron en la cabeza de una generación entera, y en ningún archivo oficial de esta ciudad están guardados con el cariño con el que usted los recuerda.